La paz de Dios, hermanos. Si les parece, hermanos, vamos a orar un poquito. Vamos a agradecerle al Señor, hermanos, su bondad, su amor para con nosotros, sus hijos, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Señor amado. Señor, vénganos, Señor, tu reino. Padre, haz tu voluntad en los cielos y en la tierra. Te damos gracias, mi Señor amado, porque una vez más nos permites estar en este lugar, Señor, delante de tu presencia, delante de tu cuerpo comprado con la sangre preciosa tuya derramada en la cruz del Calvario, suplicándote, Padre, que tú seas en este momento en cada corazón de nosotros, Padre, que estemos escuchando y considerando tu palabra, para que nosotros, Señor, tengamos ese agradecimiento, tengamos ese reposo, tengamos esa necesidad de buscar tu rostro en espíritu y en verdad. Padre, reconocemos, los que amamos tu nombre, que si tú no haces la obra, en vano el hombre que quiere hacerla. Por eso te suplicamos que nos des sabiduría, que nos des un temor, un temblor delante de tu presencia, con el único propósito de que tú seas glorificado. Amado Señor, santifica tu iglesia, mi Señor amado. Danos la oportunidad de estar dándote la honra y la gloria y las gracias por todo lo que has hecho hasta este momento. Bendice nuestra alma al Creador y bendiga todo nuestro ser, tu santísimo nombre. Padre de las misericordias, te damos gracias y solamente te suplicamos, Señor, que tú seas en este corazón y en los corazones que estamos aquí presentes, para que tú nos edifiques, nos des la oportunidad de considerar tu palabra, Señor, la cual es para los que hemos aceptado tu nombre y que tú puedes traer más almas delante de tu presencia. Padre de las misericordias, gracias por todo lo que has hecho hasta este día. Mi Señor amado, que toda la gloria, que toda la honra sea tu santísimo nombre. Te damos honra y gloria, Señor, en nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Siéntese, hermano. Pues gloria a Dios, hermanos, que ya andamos por aquí otra vez. Consideraba yo, hermanos, gracias, que parece que son pocos, pero no son los años que ya el Señor nos permitió estar en este lugar. Y pues sí, hermanos, hemos tenido muchas oportunidades de hablarle al pueblo. Y bueno, pues yo estoy en lo muy particular agradecido con el Señor, porque como dice la Escritura, hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Mañana, pues quién sabe, hermanos. Les invito a que, ahora que se vayan, se lleven de tarea orar por nuestra hermana Petra. Está más delicada de lo de costumbre. Me han llamado como 3 veces este día y ahorita las ambulancias ya no quisieron recogerla. Ya le dijeron que no tenía sentido. Y entonces me pedía la hermana, su hija, que se llama Rita, que todos la conocemos, que le dijera a la iglesia que si no oraban todos por nuestra hermana. Y nos lo llevamos de tarea, hermanos, para orar al ratito y más al rato y hasta que el Señor le llame a cuentas. Amén, hermanos. De hermana Petra.
La hermana Petra tiene muchos años de cristiana, hermanas. Debe tener algo así como 39 años de cristiana. Yo cuando la conocí ya era cristiana ella. Debe de tener un año más que yo de cristianismo. Y es una hermana que siempre estuvo al tanto de las circunstancias de la palabra de Dios, hermanos. Y ahora la recordamos con cariño, hermanos, porque siempre fue una mujer, siempre ha sido una mujer fiel. Y su testimonio, hermanos, pues es que es muy fácil de conocer los testimonios, hermanos. Es muy sencillo saber quién somos quién. Por ejemplo, yo sé quién soy yo, pero también usted sabe bien más o menos quién soy yo. Y así cada uno con nosotros sabemos cómo andan las cosas. Pero dígame usted si no es verdad, si no podemos darle gracias a Dios, porque los que ya pasamos a mayores de edad en el sentido de ser cristianos y que hasta aquí nos haya conservado el Señor, hermanos, ¿verdad que es una bendición que nos haya conservado el Señor? Bueno, a los que tienen un año, pues un año, a los que tienen 10, pero nosotros que ya vamos cerca de 40, hermanos, pues con mayor razón. Entonces agradecidos con Dios estamos. No saben cuántas experiencias el Señor nos ha regalado, cuántos quebrantos, cuántas alegrías, cuántas maneras tan especiales de vivir el Evangelio, cuánta fortaleza da el Señor a aquellos que, hasta me animo a decirles, hermanos, que es que andamos un poquito chistositos de la garganta y de la tos y de todo eso. Me animo a decirles, hermanos, que aquellos que tenemos por parte de Dios una responsabilidad y de alguna manera un sentido de hacer y de tratar de hacer las cosas bien, como que el Señor se encarga, hermanos, de quitarnos nuestras propias pruebas y tribulaciones. Pero yo lo comprendo así, hermanos, que las pruebas y las tribulaciones del cristiano son muchas, pero cuando hay un líder o en cualquier área de la iglesia, el Señor como que les quita las propias porque le entrega las que no son propias. Y entonces, hasta hace poquito empiezo a comprender al Señor de que Él es muy justo. Si a mí me hubiera entregado el Señor todas mis pruebas para tomarlas muy en cuenta, y aparte todas las de la iglesia, pues yo creo que el mismo Señor decía, pues tú no vas a aguantar, y es verdad. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad del Señor de servirle, y llevamos muchas cosas que inclusive la naturaleza del hombre es propia para no manifestarlas. Digo, más bien para manifestarlas. Ya ve que le dicen algo a uno y como que no hay a quien decírselo, anda buscando y para pronto la define más adelante y dice, pero no le vayas a decir a nadie, que eso quede entre tú y yo. Es muy propio del humano eso, entre mujeres y hombres. Pero qué difícil es cuando tenemos una responsabilidad delante de Dios, que no se vale, hermanos, que nosotros divulguemos cosas personales de los hermanos que nos hacen el favor de confiarnos. Y que todo el mundo se hace preguntas y respuestas y cosas que ni siquiera son ciertas y uno las lleva acá adentro muy guardadas porque no se puede divulgar tan fácilmente. Y allí está la presión y allí está la responsabilidad
Ahí está la parte que le puede decir uno al Señor, dame integridad en este asunto, Señor. Mira, todos hablan, todos dicen, todos ponen, todos quitan y ninguno tiene la razón. Tú y el Señor y yo lo sabemos que no tienen la razón. Qué difícil es esa posición, hermanos. Y ese es cuando, por ejemplo, el líder a veces actúa y a veces habla y a veces juicia a la iglesia y dice, el hermano va a estar loco, ¿verdad? Pues aquí ni siquiera se ve eso. Cuando no está loco, sabe perfectamente lo que está hablando y por qué lo está hablando. Por eso esta tarde, hermanos, yo quisiera darle gracias a Dios, porque el Señor ha sido muy benevolente con su servidor, hermanos. Yo creo que todos los que le servimos al Señor nos da muchas oportunidades de ser tolerantes, de tratar de comprender lo incomprensible, de tratar de salir adelante con cualquier circunstancia, de tener paciencia, de tener amor a pesar de las circunstancias. Cuando yo pienso en problemas que surgen en la iglesia y que son muy difíciles, hermanos, yo luego le digo al Señor, enséñame a pensar qué harías tú. Y luego me viene su muerte del Señor a mi vida. Y me viene cómo murió. Y me viene en qué manera lo hizo. Y me viene que su misericordia es más grande que la vida, hermanos. Es mucho más alta que los cielos su misericordia. Y me viene que el soporte no es del hombre, sino el soporte es de Dios. Y en ese sentido el Señor nos da la oportunidad de seguir adelante, hermanos. Por eso la Escritura no tiene equívoco. Dice la Escritura que contra un anciano no tienes que aceptar ningún comentario. Por algo lo ha de decir la Biblia, que contra un anciano no debes hacer acusación, sino con testigos. ¿Por qué? Porque se supone que el anciano a veces actúa y parece que está actuando injustamente, y no es así. Nomás que no puede decir, como todo el mundo dice, ¿verdad?, que fulano, que perengano es esto, lo otro, y que es esto, y que el otro, y que fue, y que vino, y que... No se puede, hermanos. Y entonces cuando uno califica con mucha responsabilidad que el Señor es muy grande y que merece toda la gloria y merece estar agradecidos con Él y contar sus maravillas que Él hace. Y todos a nuestro nivel, hermanos, los que tienen 2 años, o 1 año, o 10, o 20, o 30, tenemos algo que agradecer al Señor y sobre todo tenemos muchas cosas que contar a unos con otros, exaltando el nombre de Jesús como lo que hizo en nuestras vidas, hermanos. Por eso ahí en los Salmos, en el capítulo 75, hermanos, ahí está la palabra muy fina, en el sentido que el salmista dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, 75:1. Fíjese qué dice, hermanos: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Como que se repiten las gracias, pero por el interés que tiene alguien de dar gracias por todo lo que hace Dios en sus vidas. Y manifiesta su palabra, pues cercano está tu nombre. De verdad es una manera muy propia de confesarlo, hermanos, que cercano está. Y es verdad. Dice, los hombres cuentan tus maravillas. Los hombres cuentan tus maravillas, lógicamente las mujeres también, a las varonas. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos que contar, hermanos? De cuántas cosas el Señor nos ha
nos ha librado, de cuántas cosas el Señor nos ha sacado, de cuántas cosas el Señor nos ha alegrado, de cuántas cosas el Señor nos ha puesto por encima de cualquier problema, y siempre decimos, de esta no salgo y de esta tampoco. Pero hoy quiero decirle algo, hermano. El Señor siempre cumple sus promesas. El Señor está con nosotros y no dejará de estar nunca con nosotros. Que al final y al cabo, hermanos, cuando tomamos un poquito la palabra ligera del Señor en nuestras vidas, hermanos amados, debemos concentrarnos un poquito en que el Señor quiere que siempre la palabra de Dios sea lo más importante en nuestras vidas, hermanos. Es lo más importante en nuestras vidas, que inclusive hasta la palabra manifiesta que el que no dejare padre, madre e hijos, esposa, fíjese, hasta eso tengo que dejar. No quiere decir así en el dejo de que te mueras de hambre, ¿verdad? Estás enferma, te dejo. No. Quiere decir que hay cosas de urgentemente considerar como primer lugar. Y el primer lugar, hermanos, ¿sabe usted quién lo tiene? El Señor. ¿Sí? Y desafortunadamente, muchos de nosotros, yo creo que caemos en la ligereza del error, en el sentido del enemigo que nos ataca, y a veces tomamos lo peor y dejamos lo mejor. ¿Qué le quiero decir con ello? Que por eso a veces uno se duele tanto uno con los que le rodean. A veces es la esposa, a veces son los hijos, a veces son las amistades, a veces son los familiares, donde dice, un ejemplo muy sencillo, donde dice el padre de familia a su esposa: oye, ¿qué no mereceré yo que esta tarde faltemos al servicio? ¿Qué no lo mereceré yo? Pues todos los domingos vamos. Y todavía animamos a decir, ¿acaso es pecado? ¿Sí me entienden? Y yo diría que cada quien lo va a considerar en su conciencia, porque dice el Señor en un equilibrio en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Yo le daría el tiempo a las cosas de Dios, porque es el día del Señor cuando menos el domingo. Pero ¿quién prefiere la salida con los niños? ¿Quién prefiere la fiestecita? ¿Quién prefiere el cumpleaños? ¿Quién prefiere la comidita? ¿Quién prefiere esto otro? Porque tengo miedo de un tercero que me diga algo o se sienta conmigo, pero no se pone a pensar y a pararse derecho que se va a sentir el Señor. Se va a contristar porque nosotros no obedecemos su palabra. Entonces, todo eso va conforme a una participación de un temor reverente y un temblor delante de la presencia de Dios y de un conocimiento. Pero mientras nosotros seamos tan ligeros y que el enemigo nos domine, no más hacemos una comidita y ya faltamos. No más hacemos una meriendita en la tarde con una piñatita para los niños y ya faltamos. Esos son ejemplos sencillos. Sin embargo, hay cosas más importantes. A veces el varón, en lo que corresponde a nosotros como los que trabajamos, quizás a la par con las hermanas, pero a lo mejor trabajamos un poquito más algunos, decimos, oye, yo creo que yo trabajo tanto que merezco un descanso. Y la mujer que no quiere, porque pues usted sabe que hay una especialidad en ese aparato, dice, pues puede que tenga razón, puede que tenga razón. Y eso no queda allí en la razón de lo peor es que va a predicar Julano, eso es lo peor. Entonces, bajo ese lineamiento, quizás muchos tenemos poquita cosa que dar gracias y contar sus maravillas, y quizás muchos tengamos muchas gracias en qué manera el Señor nos ha favorecido hasta este momento.
Gracias a Dios por su palabra tan hermosa, tan recta, tan certera, hermanos, que yo me animo a decirle a cualquier persona de la tierra, cual problema que tengas, no importa cómo se llame ese libro te va a dar la respuesta. Búscale por donde quieras y ve los mejores doctores, psicólogos, conferencistas, lo que quieras. El único que te va a dar la salida de ese asunto que es tan especial y tan raro y parecer ser que no es tan común, esa palabra te va a dar la solución. Sin embargo, necesitamos pues seguir pensando, hermanos, con sinceridad. Podemos de continuo darle gracias a Dios por tantas cosas, por la fe, hermanos, esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que tiene una divulgación en todo el mundo. Va a decir usted, bueno, pues ¿cómo vamos a Japón? ¿Cómo vamos a Alemania? ¿Cómo vamos a China? En todo el mundo. Hermano, pero usted y yo sabemos que mi mundo, ¿quién es? Y usted sabe quién es su mundo. Y usted sabe bien, yo sé muy bien quién es mi mundo, ¿verdad? Y lo dice la Escritura, primero los de la casa. Entonces, bajo esas circunstancias, no tenemos escapatoria, hermanos. Allí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 8, mire lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, si ustedes se fijan, yo les invito siempre a que cuando lean la palabra siempre se fijen en palabras claves. Por ejemplo, aquí para mí es clave primeramente. Primeramente para mí es clave porque no hay otra cosa primero más que lo primero. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios está impregnada de las cosas de Dios, siempre, por lo general, ora mucho por los demás y menos por él. Que esa situación en conocimiento del corazón del Señor que lo conoce, sabe muy bien el Señor que Él tiene que resolver los problemas propios de quien está haciendo esa función. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe se divulga por todo el mundo. En ese tiempo Pablo estaba dando gracias a todos los que él les hablaba y que él le hacía una bendición a orar por todos los hermanos. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, fíjese, en el evangelio de su Hijo, fíjese, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando hay una responsabilidad, hermanos, en un líder, en alguien que está en una posición de llevar adelante de la mano a otro hermano, ya sea en una operación o en una circunstancia de enseñanza o lo que usted estime conveniente, el apóstol dice, hago sin cesar, siempre, en mis oraciones, siempre, hermanos. Cuando usted se dedique a hacer ese tipo de participación delante del Señor, el Señor le va a dar muchas cosas importantes a su vida. Pero necesitamos aprender pronto. Cuando nosotros empezamos, y es legítimo, hermanos, nuestras oraciones son yo quiero, yo te pido, yo necesito. ¿Sí me entiende? Cuando la persona va creciendo, va dejando el yo y va diciendo la participación a su prójimo como a ti mismo. ¿Sí me entiende? Entonces,
ahí se nota un poquito cuando oramos todos, nos notamos un poquito cómo oramos todos. Y no es malo que yo ore por mí, ¿verdad? No es malo que me des un buen trabajo, que me des mucho dinero, que me des salud. Señor, yo te pido porque se convierta mi familia. Señor, yo también, y por el pan de la tarde y de la noche también, y yo mañana por mi trabajo, Señor, y yo. No es malo, hermanos. Pero según nosotros, si nos ponemos atentos a la palabra de Dios, hay hombres muy crecidos en la Biblia donde se dedican a todos orar al Señor, menos para Él. ¿Por qué? Porque es saludable, hermanos, y es bueno y es muy efectivo para la gloria del Señor. Reconociendo, hermanos, que nosotros teníamos muchos problemas antes. ¿Quién no se acuerda que éramos esclavos del pecado, hermanos? Pero sin embargo, nosotros aquí, ya hace muchos años tenemos implantado una forma de doctrina, hermanos, del cual, pues parece que muchos que yo conozco muy atrás, pues han preservado en la doctrina que de aquí manejamos. Pero más bien se oye mal que de aquí la manejemos, más bien de aquí la manejamos, porque esa es la más propia verdad. Allí en Romanos 6, en el capítulo 17, ¿ya lo tiene, hermano? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjese, aquí está para la iglesia, habéis oído, habéis obedecido, ¿de qué, hermanos? De corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados a esa forma de doctrina. ¿Y cuál es la forma de doctrina, hermanos? Todos la conocemos. Cuando no está impuesta la iglesia a oír esta forma de doctrina y que, por ejemplo, viene un nuevo, o sobre todo viene otro de otra congregación, lo primero que va a manejar el concepto es legalismo. Dice, ay, son de admirados esos hermanos. Ya ve que manejamos lo de la Semana Mayor, lo que le llaman Semana Santa, la Navidad, los asuntos del Día de los Muertos, de los difuntos chicos y grandes. Entonces todo eso, hermanos amados, viene a estremecer su corazón porque ellos están enseñados de otra línea, pero que no está relacionada mucho con la palabra de Dios. Nosotros cuando enseñemos una línea y que no tenga relación con la palabra de Dios, yo creo que sí estamos preparados para pedir perdón por ignorancia, por falta de conocimiento o por lo que usted quiera, pero nosotros sí estamos dispuestos a decirle, hermanos amados, hoy aprovechamos como domingo que hay bastantes hermanos para decirles a ustedes que en tal cosa y en tal otra cosa que hemos manejado así, estamos equivocados. Por ahí vino un hermano no sé de dónde, nos hizo el favor de abrirnos los ojos y nuestro corazón y nuestro entendimiento, pero no fue de intención. Y gracias a Dios que escrito está que el Señor pasa por alto la ignorancia de los hombres. Yo creo que todos los líderes que estamos aquí nos animamos a manejar el concepto. Sin embargo, parece que no lo hemos manejado tan mal, hermanos. Esa forma de doctrina, el cual fuisteis entregados. Y dice la palabra en el 18, y libertados del pecado, después de que ya fuimos libres, venisteis a ser siervos de justicia. Ahora, hermanos, nuestra bandera principal, que es Cristo, debemos de traerla en una manera tan acompañada y tan firme como la justicia. El hombre y la varona de Dios, todos sabemos qué es justo y qué no es justo. Es como quien sabe qué es malo y qué es bueno. Entonces yo creo, hermanos amados, que cuando el Señor maneja esta palabra, libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia,
yo creo que es una bendición tan grande, que nosotros estamos de continuo tratando de ser justos. Nuestra naturaleza nueva, nuestra nueva criatura es seguir la justicia. La naturaleza vieja era que no conocíamos la justicia. Ahora dentro de la justicia queremos avanzar en la justicia. Se opone algo que se llama Satanás o el enemigo. Y a veces nosotros caemos en sus redes. Pero nosotros debemos de seguir adelante, hermanos. Miren, hermanos, cuando se derrama el amor de Cristo en un corazón y que les pones el Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, les ponemos nuestra vida al Señor y realmente le pedimos que se haga su voluntad en nuestras vidas, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando somos sinceros, Él derrama de su área de misericordia y de poder y de amor. ¿Sabe para qué? Para aguantar todo lo que venga, llámese como se llame. Y usted nomás dice, gloria a Dios. Y otra vez, y gloria sea el Señor. Cuando lo maldecían, dice la palabra de Dios al Señor, ¿qué decía? No contestaba. Entonces, hermanos amados, bajo esas circunstancias, debemos apropiarnos prontamente de esa justicia, del cual nunca debemos separarnos, ir tras de ella de continuo, y buscando el rostro del Señor y haciendo su voluntad. ¿Me hacen mal? Dice, la palabra de Dios maneja el concepto, vence el mal ¿con qué? Con el bien. Eso es muy fácil, las reglas son muy sencillas. Desafortunadamente, ese encargado de desviarnos está siempre en nuestras mentes aconsejándonos, pero aconsejándonos mal. Y haciendo cosas que no deberíamos de hacer y nosotros le hacemos caso. Y nosotros deberíamos, en una manera sabia, hermanos, considerar esa posesión de nuestras vidas. Nosotros debemos siempre considerar que vamos de triunfo. Libertados, hermanos, de triunfo en triunfo, como hijos de Dios, hermanos, como que no somos de esta tierra, porque no lo somos. Vamos de paso, como extranjeros, como peregrinos, hermanos. Esto no debe de importarnos tanto, lógicamente. Por ahí me decía alguien, dice, es que tú ya estás grande y por eso no te interesa de aquí para abajo. No es que no me interese, hermano, yo ya pasé por allí, pero ahora yo puedo dar el consejo de que no tiene valor. No tiene valor. Pensándolo bien, no tiene valor. El valor lo tenemos que estemos un día en la presencia del Altísimo, eternamente y para siempre, viendo al Señor cara a cara, que Él sea nuestro sol y nuestra luz. Y dice la Escritura, mi querido hermano, allí en 2 Corintios, capítulo 2, nosotros somos un medio, hermanos, para que donde quiera que nos encontremos, tengamos ese conocimiento y ese olor. ¿Qué olor, hermanos? ¿Que nosotros debemos tener un olor? Sí, hermanos. Nosotros debemos dar testimonio de que somos los hijos de Dios. Y un olor de su conocimiento. Y dice la Escritura, allí en el capítulo 1, versículo 19. ¿Ya lo tiene, hermano? Porque el Hijo de Dios Jesucristo, porque el Hijo de Dios Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Es que como que yo tengo borrados mis lentes, dice, entre vosotros, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo,
No ha sido sí y no, mas ha sido sí y en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esta situación, hermanos, es una cosa hermosísima, porque estas promesas que el Señor nos dio, así las hemos tratado de manejar o las manejamos en este lugar, hermanos. Por lo general, yo creo que así es. Si nos pasamos al mismo capítulo, en esa misma hoja, capítulo 2, versículo 14, lo que dice la palabra de Dios, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. ¿Podría alguien decir, no, lo llevará usted, a mí no? Bueno, pues ese es el plan, hermanos, de que todos estemos en ese sentir, que el Señor Jesucristo siempre nos lleve en triunfo en ese sentido, animarnos unos con otros. Unos estarán más arriba, otros estarán muy abajo, otros estarán en medio, pero el plan de la palabra de Dios es que nosotros tengamos el triunfo de Cristo en todas las áreas, hermanos. Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, en todas las cosas, hermanos, tengamos ese sentir del Señor en nuestras vidas. Porque el 15, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué dice la palabra en 16? A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y al fin y al cabo, como que la respuesta del Señor sigue adelante. Y para estas cosas, pregunta la palabra, ¿quién es suficiente, hermanos? No está fácil. Sin embargo, no es difícil tener ese conocimiento del Señor y ser un olor agradable a los demás de que llevamos el conocimiento de Cristo. Lógicamente, hermanos, ese olor es la participación como una manera propia de un perfume que huele. Y si en este caso no llevamos ese perfume que huele a la nariz, llevamos ese conocimiento, y ese conocimiento se lo podemos obsequiar, ese olor, esa palabra, esa bendición, se la podemos llevar al vecino, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al prójimo, a todos aquellos que pidan razón del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa función, hermanos, es un olor agradable. Dice la palabra en el 7, pues no somos, fíjese qué importante, está hablando aquí la palabra, no somos como muchos que medran. No somos como muchos que hacen comercio, quiere decir. La verdad, no hacemos comercio, hermanos. De veras. Y el Señor nos ha llevado bien. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Hacen comercio? ¿Falsifican la palabra de Dios? Claro que sí, hermanos. Es una increíble barbaridad. Se fue una persona de aquí a otro lugar. Tuvimos la oportunidad de verla en el día de la oración de los varones. Y yo le decía al Señor en mi corazón, yo estaba sentado en estas bancas, allá tacito unas 4 bancas para atrás, estaba solo. Y vi al hermano que llegó como a las 11 de la noche. Le decía al Señor, debías de traérmelo, Señor, para animarlo al hermano. ¿Por qué se fue? No tiene por qué ir, retirarse con su familia. ¿Y qué creen, hermanos? Que el Señor me concedió
El hermano estaba acá, se zafó de su banca, vino, pasa y se quedó ahí conmigo. Me vino a saludar según él. Y le dije yo, mire, la verdad le estaba diciendo al Señor que me lo trajera usted aquí conmigo. Ah, pues ¿para qué soy bueno, hermano? No, nada más para saludarlo y decirle que lo extrañamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Que no lo hemos visto ya ni con su familia. Dice, es que nos fuimos para allá. Me dijo el nombre, hermanos, pero por amor no digo a dónde. Hermano, pero ¿por qué, hermano? Si usted ya conoce la verdad. Pues sí, pero que llegó un familiar y cosas de esas. Le digo, qué caray, hermano. Bueno, ya aquí entre nos, hermano. ¿Qué tan verdad es eso de que ya cuando llegan a la iglesia donde usted me menciona, ya les prohibieron decirle, Dios le bendiga, hermano? Fíjese que sí es cierto. Me dijo en esa velada. Fíjese que sí es cierto. Ahí nos dijeron y nos siguen diciendo, buenos días, señor Pedro, buenos días, señora Enriqueta, buenas tardes. ¿Por qué les prohibieron, hermano? La Escritura no dice eso. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, así les dirás, Dios te bendiga y te guarde. Dice, pues sí, yo me he fijado en eso y otras cosas. Le digo, hermano, pues entonces, mire, para empezar vamos a hacer algo. Usted se cambió por lo que usted quiera, a lo mejor por el familiar. Pero hermano amado, si el familiar se lo lleva al infierno, ¿usted se va a ir con el familiar? No, pues no, hermano, pues es lo mismo, hermano. Porque allí se para una personalidad que es varona y se para más que el varón. ¿Sí o no es cierto? Fíjese que también es cierto, en eso me he fijado que casi el varón no se para, nomás la varona. Hermano, ¿usted sí sabe que no debe de ser así? Pues me han dicho, bueno, para que vea. Entonces, mire, hermano, yo creo que no es correcto que alguien que se para y que sabe perfectamente bien lo que dice la palabra de Dios al respecto y maneja el concepto más adelante, hermana, está expuesta la persona, esa varona, a decir mentira, a usurpar un lugar que no le corresponde, y usted está recibiendo mentira y una enseñanza de alguien que no está obedeciendo, que está en desobediencia, que está en pecado. No lo había visto así, pero tiene mucha razón. Pues tengo tanta razón que de lo más que platicamos, que de todos modos no se regresó, hermanos. ¿Por qué? Porque se ensordecen, hermanos, y están chiquitos y se hacen más a las familias que a la verdad. Desafortunadamente hay muchos conceptos de los cuales seguramente que aquí tenemos algunos inconvenientes, pero si no nos los dicen, hermanos, ¿cómo salimos de ello? Entonces díganoslo y está bien, no está aquí, está bien, adelante. Lo quitamos o lo ponemos, a ver qué hacemos, pero hacemos. Entonces, bajo esas circunstancias, hermanos, yo quisiera decirles que necesitamos, pues, asentarnos en lo que escrito está y en lo que hemos manejado como una sana doctrina. Y bajo esas circunstancias, hermanos, dice, porque no somos el 17 muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando se expresa así la palabra de Dios, hermanos, es una grande responsabilidad. De parte de Dios hablamos en Cristo. Hermanos, tenemos que identificar una sinceridad, una realidad, una manera propia de que verdaderamente no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Ni estamos jugando al evangelio, ni estamos jugando dinero, ni estamos jugando a ver quién es más, quién es menos. Estamos jugando una cosa grandísima que se llama la vida eterna, hermanos. A ver, si Dios quiere al rato me recoge. ¿Y qué?
y yo por allá y por acá y haciendo mi voluntad, quitando y poniendo, y digo yo, ¿de qué me va a servir? Me va a servir más que para irme al infierno, hermanos. Entonces dice la Escritura, hermanos, ahí en la 2 de Corintios, capítulo 9. En el versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, este versículo, hermanos, es una bendición grandísima. De veras, hermanos. Porque si nosotros queremos, se cumple en nosotros. Y si nosotros no queremos, no se cumple en nosotros. Así de sencillo. ¿Cómo es eso que se cumple o no se cumple? Obedezco, se cumple. No obedezco, no se cumple. Así de sencillo es la respuesta. Dice la palabra de Dios: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Hubiera dicho nada más en varias cosas, pero dice que en todas las cosas todo lo suficiente. Póngale material, póngale espiritual, póngale lo que quiera, es en todas las cosas, y todo depende de mí, porque el Señor está dispuesto. El Señor quiere, yo es el que no quiero. Necesitamos comprender esto, hermanos, para que nosotros vivamos más holgadamente, vivamos con más alegría, con un poquito más liberados de tantas preocupaciones, de tantas dificultades, de tantos problemas de gastos, de tantos conceptos de falta de trabajo, de tantas enfermedades, de tantas cosas que el hombre tiene a cada rato y en cada instante, y vienen más y más y más. Pero se necesita que se cumpla aquí la Escritura en nosotros, y nosotros tratar de hacerlo para la gloria del Señor. Dice la Escritura, como está escrito, repartió parte importantísima del Evangelio, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, hermanos. Hermanos, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, el cual procede por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Darle gracias a Dios, porque, hermanos amados, sinceramente, si yo le preguntara a la iglesia, casi ya con cerca de los 40 años que llevo en el Evangelio, ¿usted que no ha tenido yo problemas, aparte de generales económicos? Claro que sí, hermanos. Nada más que uno va aprendiendo y pues como va aprendiendo va dando un ejemplo, pero mientras no tenga la experiencia, pues no lo puede dar uno tan fácilmente, hermanos. Pero esa es la verdad. No hay otra verdad, hermanos. Usted, más bien, para no ser muy gravoso, yo sufro porque yo quiero, de lo que quieras oponerse, espiritualmente o materialmente. Yo sufro porque yo quiero sufrir, porque el Señor no quiere que yo sufra. Yo soy hijo del Señor y el Señor es mi Padre, y Él no quiere que su hijo sufra. Yo sufro porque yo quiero. En otras palabras, Jesús Díaz, porque eres una cabeza dura. Entiendes, pero te haces que no entiendes.
y haces como mi voluntad, pero haces tu voluntad al fin y al cabo. Esa es la verdad, hermanos, no hay otra. Y dice allí, hermanos, en el Salmo 103, que es muy conocido por todos nosotros. Es una bendición este salmo para todos, que podemos tomar unas partecitas. Dice el 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona toda su iniquidad, todas tus iniquidades, el que sacia, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que le corona de favores, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjese el 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si usted viera bien en su casa del 2 al 6 y le pidiéramos al Señor discernimiento sobre estos versículos, no sabe que aquí está entera la vida del hombre. En gran manera debemos de considerar. Y dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros, fíjese qué importante, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si fuera lo contrario, hermanos, qué sorpresa llevaríamos muchos. Nos hubiera dado bien durísimo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros vuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él, hermanos, conoce nuestra condición. Hermanos, fíjese, se acuerda de que somos polvo. ¿Quién le puede decir al Señor que esa es una mentira? No, hermanos, somos polvo. Pero ¿cómo se compadece de nosotros? Qué bendición tan grande. Estamos terminando, hermanos. Allí en el Salmo 104. ¿Cómo se concentra todo mucho del hombre en estos versículos 14 y 15, hermanos? Dice la palabra de Dios, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, hermanos. Qué importante, hermanos, es nuestras tierras. Qué importantes son los hombres que se dedican al campo. Hermanos, si no hay campos, si no hay tierras, no hay comida. Y si no hay comida, no hay humanos. ¿Y quién hizo toda esta maravilla? El Señor, hermanos amados. Dice, Él hace producir el heno para las bestias, para que coman, y la hierba para el servicio del hombre, sacando de esas hierbas el pan de la tierra. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Fíjese qué hermoso, hermanos. ¿Para qué quisiéramos tantas cosas de estas materiales si no hay que comer, hermanos? De veras es una bendición muy grande ser hijos de Dios y reconocerle al Señor en una altura de misericordia y de verdad y agradecimiento y contar sus maravillas, que es una maravilla de Dios reconocer al Señor como nuestro Dios. Y qué bueno, hermanos, que es nuestro Dios. Lo podemos nombrar como nuestro porque Él nos compró, hermanos. Él está con nosotros. Usted y yo deberíamos pronto aprender a no hacernos dueños del sufrir, del apurarse, de la congoja, de la falta de. Debemos de hacernos dueños propiamente de que tenemos un Dios
todo poder, hermanos. Todo lo puedo. Y dice el apóstol, porque si el Señor todo lo puede, dice, yo todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. El Señor nos va a ayudar, hermanos. Nada más que, ¿sabe qué? Necesitamos no desanimarnos, porque el Señor tiene sus estrategias. El Señor tiene sus estrategias. Parece ser que sí dice y parece que empiezo a caminar en ellas y como que no me da resultado, pues ya no le sigo. ¿Sí me entiende? Pero el Señor nos está probando a ver si es cierto. Ah, sí, pues ándale pues. Pero como yo lo quiero para ahorita, bueno, si quieres mañana, pero que no pase de mañana, pues no. Por eso es un centro en la Escritura que dice, espera en mí, yo haré. Y el Señor va a hacer, hermano. Animémonos, hermanos, el Señor está con su pueblo. Pueblo tan chiquito y tan insignificante, pues eso dice la Escritura. Por eso le doy gracias a Dios porque se cumple la palabra de Dios en nosotros. Pocos los llamados. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, pues yo quisiera darle gracias a Dios porque yo veo un joven nuevo aquí. Joven de los lentes, bienvenido. A ver si no es la primera ni la última vez que nos acompañas. Aquí solamente vas a escuchar palabras de Dios que hablan de una vida eterna. Ya un día aprenderás juntamente con nosotros, si no es que ya sabes que el Señor no tiene término de tiempo y cuando nosotros nos portemos bien, un día vamos a estar con Él, con ese término de tiempo que no se termina. Y vas a ver qué bonito te vas a sentir. Le damos gracias también porque vemos allá atrás a la hija de nuestra hermana Tere, y hace ratito que no la veía, que está bien, bienvenida. Hoy tenemos más. ¿Cuál hermana? Es que ya vienen muy seguido, hermana. Es que sí vienen seguido, ¿verdad, hermanas? Sí, por eso no es que no la desobedecen, no, es que sí vienen muy continuo. Pero de todos modos le podemos dar otra bienvenida, pues qué caray. Hermanos, el Señor merece que le adoremos en gran manera, en espíritu y en verdad, hermanos. La paz del Señor, hermanos, que Dios les guarde.